Bienvenidos una vez más al canal de Full Service Paraná. Mi nombre es Eduardo y el video que vamos a traer hoy es cómo medir un capacitor. Ya no con un capacímetro, que sabemos que nos puede dar una medición de la capacitancia que tiene un capacitor, pero no sabemos si ese capacitor, con esa medida que nos está dando, en funcionamiento, ahora ya con la carga que tiene el compresor, sigue trabajando bien, ya que no es lo mismo medir en frío el capacitor que ahora medirlo funcionando. Así que es una medición extra que podemos hacer y también una medición que ustedes me dijeron que se puede hacer, que es cargándolo al capacitor, directamente enchufándolo a la fuente de alimentación y midiéndole el amperaje. Esto también lo vamos a ver si realmente es efectivo. Así que bueno, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es ver la fórmula que se usa para hacer esta medición de capacitores. La fórmula aparece aquí abajo. Esa es la fórmula, que es solamente multiplicar una constante que va a ir variando de acuerdo a si tenemos un voltaje con 50 Hz o un voltaje con 60 Hz. En el video anterior hicimos la prueba incluso con una aplicación que ya nos hace automáticamente el cálculo, pero eso es para 60 Hz. En esta ocasión no tengo ninguna aplicación para mostrarles que tenga la constante de esta ecuación que sea para 50 Hz. Pero sigue siendo muy sencilla esta fórmula. Así que multiplicamos esta constante por el amperaje que ahora medimos en el cable que va hacia la bobina de arranque, es decir, el único cable que sale del capacitor, en el cual atraviesa corriente por para crear justamente el desfase que necesita el compresor para arrancar. Allí medimos, que ya lo vimos en el video anterior de cómo se hace, ahí lo pueden ver en las imágenes, después yo lo voy a poner, y ese valor lo multiplicamos entonces por la constante. Y lo dividimos entonces también ahora por el voltaje que medimos directamente en el capacitor cuando está energizado con el compresor funcionando. Esta prueba, aunque no es peligrosa para nada, si tenemos mínimos conocimientos como técnicos, hay otras pruebas quizás mucho más peligrosas, tenemos puntas aisladas y todo, pero hay que tener el recaudo de que estamos trabajando con corriente, es decir, que está alimentado el circuito, así que no tocar nada con nuestras manos directamente los cables. Solamente se hace con las puntas, así que tener cuidado en eso, pero no es para nada peligroso. Incluso se hacen otro tipo de mediciones que también son por ahí muy peligrosas, como medir con la pinza amperométrica tan cerquita de los cables o algo. Hay que buscar un buen lugar para hacerlo bien. Así que tengan en cuenta eso, que a pesar de que no es peligroso, hay que tener cuidado, como en todo. En la refrigeración hay muchas cosas que se hacen que hay que tener mucho cuidado, pero si no se hacen bien, sí, resulta ser peligrosa. Pero realmente esta prueba es muy efectiva. Vamos a ver cómo es que funciona. Vamos a medir el capacitor viejo del equipo y vamos a medir un capacitor nuevo en el equipo y cómo queda funcionando. Y luego sí vamos a hacer una prueba con el capacitor enchufándolo directamente a la corriente alterna. En este caso yo tengo 220 volts, 50 Hz, y ver el consumo que tiene cuando se carga el capacitor. En el video luego explico que no es lo mismo medir la capacitancia con nuestro capacímetro, no es lo mismo medir el capacitor en funcionamiento y no es lo mismo medir el capacitor cuando se alimenta, que ya no pasa a través de la energía, sino que lo estamos cargando al capacitor. Son tres cosas totalmente diferentes que está bueno aprenderlas. Así que vamos a verlo en el video, la primera prueba. Bueno, como verán, tenemos que tener el equipo en marcha y buscamos el capacitor. En este caso ponemos nuestra pinza amperométrica para medir voltaje de corriente alterna. Aquí en Argentina tenemos 220 volts, 60 Hz. Así que vamos a usar la fórmula para 50 Hz. Allí tenemos la fórmula en pantalla y medimos los volts. En este caso nos da 316, 317 volt en este capacitor. Así que reemplazamos allí los volts por 317. Eso es muy importante, tener bien la medición, y como verán no es para nada peligroso, simplemente hay que tener las puntas del lado que estamos aislados, así que la medición es totalmente segura para hacerla. Muy bien, ahora nos quedaría medir entonces el amperaje, que es lo que necesitamos para completar la fórmula. Como dijimos, tenemos una constante que multiplicar por los amperajes, así que ponemos nuestra pinza amperométrica para medir amperaje. En este caso tiene la función para medir hasta 4 amperes, que va a ser suficiente para la medición. Así que ahí nos mide 2.81 amperes.
Así que ahora tenemos 2.81 amperes por 3183 sobre 317 volts, lo que nos da un total de 28,21 microfaradios. Como vemos, este capacitor es de 30 microfaradios, así que tenemos allí una diferencia. Ahora apagamos el equipo, lo desenchufamos para que esté totalmente desenergizado y vamos a medir la capacitancia con nuestro capacímetro para ver qué tan cerca está de la medición que acabamos de hacer. Una cosa es lo que dijimos, medir el capacitor en funcionamiento teniendo una carga como es el compresor, el bobinado del compresor, y ahora lo vamos a medir estático al capacitor. Por lo general el capacitor ya se descargó por la misma resistencia que tiene el motor compresor, así como verán no hace ninguna chispa cuando le atravieso con un destornillador. Pero por las dudas, para estar seguros, pueden hacer esta prueba de desenergizar el capacitor. Así que ahora medimos lo que es la capacitancia, ponemos nuestra pinza amperométrica para medir capacitores y allí nos va a dar la medición. A veces cuando los bornes están medio oxidados, medio sucios, hay que buscar la posición justa para que nos dé la medición. El capacitor nos da 29,7. Como vemos en la fórmula, nos daba funcionando el capacitor 28,21. Lo que tenemos que tener en cuenta es la tolerancia que nos marca este capacitor. En este caso es un 5%. Así que ese 5% sería 1,5 microfaradios menos, que nos da 28,5. El porcentaje para declarar cuando un capacitor está malo es si ha perdido más del 10% de su valor original. En este caso, si nuestro capacitor es de 30 microfaradios menos el 10%, nos daría 27 microfaradios. Entonces podemos decir que ese capacitor está malo. Según nuestra fórmula, el capacitor todavía está en trabajo, está dentro de los rangos, y midiendo con el capacímetro también está dentro de los rangos aceptables. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es probar con un capacitor nuevo a ver cuáles son las mediciones que nos da. En este caso aquí tengo un capacitor de 30 microfaradios, es decir, el mismo valor que tiene puesto el equipo, por 440 volt, y lo vamos a medir con nuestra pinza amperométrica que mide capacímetros y vemos qué capacidad tiene. Nos dice allí la capacitancia de 31,2. Sería el valor que tiene este capacitor. Así que bueno, teniendo ese valor, vamos a compararlo ahora en funcionamiento y vamos a ver qué valores nos da al medir un capacitor nuevo en funcionamiento. Así que bueno, ahora lo reemplazamos a ese capacitor. Como dijimos, el capacitor viejo todavía sirve, así que no lo voy a reemplazar porque sí, al capacitor está dentro de los valores e incluso en funcionamiento, así que vamos a poner en funcionamiento el equipo y ver qué valores nos da ahora con este capacitor nuevo. Ponemos en funcionamiento el equipo y procedemos a hacer las mismas mediciones que hicimos que con el capacitor que era más viejo. Allí tenemos la fórmula, microfaradios es amperes por la constante 3183. Así que no es necesario andar con una calculadora a cuestas, todos tenemos en nuestro bolsillo un celular que tiene calculadora, así que podemos hacerlo. Solamente debemos recordar la constante 3183 y multiplicarla en este caso por los amperes y dividirlo por los volts. Así que acá tenemos 3.3837 amperes. 3.37 por 3183 volt. Así que ahora vamos a medir lo que es el voltaje que está recibiendo o que está manejando este capacitor. Ponemos nuestra pinza amperométrica en medir corriente alterna y ahora sí procedemos a hacer lo que es la medición. Medimos los dos bornes allí del capacitor y nos da ahora un voltaje. Puede oscilar un poquito al principio. Cuando se quede más o menos fijo, ese voltaje vamos a usar. 336.4 volt más o menos es lo que estaba oscilando. Así que allí tenemos los amperes por la constante dividido 336,4 volt. Nos da 31,88 microfaradios, que está muy cerca de los 31,22 que tenía cuando hicimos la medición del capacitor. Bueno, vamos a hacer una prueba con este capacitor en el cual ustedes me pedían que lo midiera. Vamos a poner allí la pinza,
pero que lo midiera alimentándolo directamente a 220 volts. Vamos a ver cuánto mide este capacitor. Está en capacitancia ahí, 31,20 microfaradios, es de 31. Tiene un 5% de tolerancia, eso quiere decir que puede medir 5% menos o 5% más. En este caso mide un poquitito más este capacitor. Ahí dice más o menos 5% de tolerancia. Así que bueno, vamos a ver ahora midiéndolo en funcionamiento. Lo que tengo es aquí un cable directo con unos cocodrilos en los cuales vamos a conectarlo al capacitor. También duro estos cocodrilos. Ahí. Y este lo vamos a poner aquí. Esta medida que vamos a hacer es totalmente diferente que medirlo en marcha o medirle la capacitancia al capacitor, por ejemplo parado. En este caso la vamos a hacer con una fórmula que tiene una constante que es multiplicando el amperaje por 0,07. Entonces allí nos va a dar cuánto es el valor que tendría que tener este capacitor. Por ejemplo, para eso vamos a usar la calculadora. Si acá dice que tiene 30 microfaradios, más o menos 5%, dijimos que tenía 31,4. Vamos a hacer 31,4 por 0,07. Nos debería dar entonces 2,198 amperes. Así que vamos a ver si nos da esta medida cuando lo alimentemos. Para eso debemos poner nuestra pinza amperométrica. Aquí en medir amperes la vamos a colocar aquí de esta forma y vamos a probar para que se vea mejor. Así se puede hacer. Ahora lo que voy a hacer es enchufarlo y vamos a ver cuántos amperes consume cuando se carga este capacitor. Bueno, así que vamos a hacer la medición. Voy a enchufar. El enchufe está directo a 220 volts el capacitor. Lo voy a enchufar. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 2,18 amperes. Voy a desenchufar. Y nos tenía que dar, según 2,198. Bastante bien, bastante cerquita. Pero vamos a ver una diferencia. Que el capacitor en este momento está cargado. Vamos a desenchufar esto, pero si medimos aquí voltaje, corriente alterna, vamos a ver, estamos en corriente alterna, dice que no mide nada. Ahí estamos en continua nos dice que tenemos 190 volts. Queda cargado ahí. De este lado tiene positivo y de este lado tiene negativo. Quedó cargado ahora con 180, 185 volts en corriente continua, aunque lo alimentamos con corriente alterna. Así hay que tener cuidado con eso porque el capacitor queda cargado. Vamos a descargarlo. A ver cuánto quedó ahí después de esta horrible descarga. Todavía tiene 150 volt o milivolt. A ver si se descargó totalmente. Sí, se descargó totalmente. Así que bueno, hay que tener cuidado porque los capacitores en esta prueba quedan cargados. En la otra prueba que hacemos con el capacitor en marcha, cuando lo desenchufamos, el capacitor no queda cargado. Uno lo puede desenchufar porque en este caso lo que estamos haciendo es cargarlo al capacitor. Lo cargamos y queda con la energía almacenada acá. Y con la prueba del capacitor en marcha, lo que hacemos es probar el capacitor, pero la energía cruza a través del capacitor y entra y sale por el otro lado, no se queda almacenada en el capacitor. Y eso es lo que crea allí un desfase en el motor, en el bobinado. Es una prueba totalmente diferente. Y diferente es lo que hace también la tercera prueba de medir el capacitor
de esta manera. Este capacitor no tiene carga, entonces ahí nos mide ahora la capacitancia, 31,16. Pero en este momento no tiene carga. Así que son tres formas diferentes de medir el capacitor. La primera, el capacitor nos va a decir, bueno, lo medimos y sabemos que tiene funcionamiento, tiene capacitancia. Pero hay pruebas, como la que acabamos de hacer, que se ve si el capacitor aguanta o no la carga, que es la que acabamos de hacer. El capacitor vemos que sí que aguanta la carga. Y la tercera prueba, que es la de hacer pasar energía a través del capacitor, creando un desfase para el motor compresor en el caso de aire acondicionado, es otra prueba totalmente diferente. Algunos la han criticado diciendo que es peligrosa. Como verán, es peligrosa si uno no sabe trabajar, pero como técnicos supuestamente se nos ha instruido a poder trabajar con cables de alimentación, para poder usar la pinza amperométrica con cables con alimentación. Así que obviamente es peligrosa, pero para aquellas personas que no tienen experiencia. Se supone que si estudiaron y son técnicos, deben saber manejarse con la electricidad. Así que queda allá en ustedes a ver qué clase de técnicos son. Si son aquellos que trabajan con seguridad o aquellos que consideran cosas peligrosas porque no saben trabajar. Espero que les haya servido el video, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo y que, bueno, estas pruebas, aunque son tres pruebas diferentes, nos sirven a nosotros para hacer ahora pruebas en el campo y estar seguros de que nuestros capacitores, que son los que bastante fallan en los equipos, estén haciendo bien su trabajo. Así que no se olviden de darle like aquí debajo, de suscribirse si no lo están todavía. También pueden allí hacer como estas personas que apoyan el canal promocionándolo, haciéndose miembros, que es presionando el botón de aquí debajo que dice unirse. Así que muchísimas gracias a todos los que apoyan el canal. Así que bueno, les dejo un saludo a todos y adiós.